Saludarles con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Me presento, mi nombre es Daniel Marcos Lima Ramos, perteneciente a la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Udabol. Hoy en este día voy a darles un pequeño, se podría decir, lo que he podido aprender, un pequeño tema acerca de lo que serían los cuatro evangelios. Uno de los puntos más importantes que me llamó la atención fue en esta parte de los cuatro evangelios ver cómo es la llegada de nuestro Señor Jesús hacia la ciudad de Jerusalén, ¿no? Ver que vemos que todo el viaje de Jesús fue realmente, se podría decir, algo planificado, se podría decir en pocos aspectos, que como todo el viaje pasa por todos los alrededores, pero en ningún momento pisa lo que es Jerusalén, sino que primeramente expande lo que sería la palabra de Dios por los diferentes lugares alrededor, y al último momento termina llegando hacia la ciudad de Jerusalén, en el cual según lo que nos relata lo que serían los cuatro evangelios, vemos que Jesús ya no sale de Jerusalén, sino que permanece ahí. Una de las cosas que más me impactó fue en el momento en cómo tal vez lo que son los miembros del Sanedrín, ya sean los sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos y los que vienen después de esta denominación de lo que serían los que servían, ¿no?, en el templo allí en la ciudad de Jerusalén. Vemos cómo ellos están realmente encimados, ¿no?, en querer que ellos sean los más sobresalientes en lo que sería esto acerca del pueblo, ¿no? Vemos como en el caso de los sacrificios, vemos que ellos muchas veces engañaban al pueblo diciendo que el animal no era perfecto, que tenían ciertas deformidades o que estaba mal, y al pueblo le decía no, que esta oveja no sirve, cuando en realidad esa persona que había traído tal vez esa ofrenda, ese cordero, lo había traído tal vez con todo el cariño, con todo el amor, tomando en cuenta todo lo que la ley determinaba, ¿no?, con respecto a lo que serían los sacrificios. Pero vemos que el sumo sacerdote en este momento, al evaluar, ¿no?, mentía acerca de ese aspecto. ¿Por qué razón podemos decir? En el momento en el que vemos que detrás de todo esto, de los sacrificios, vemos que los miembros del Sanedrín, los sacerdotes, el sumo sacerdote, tenían, se podría decir, como un negocio a espaldas de lo que sería el templo, ¿no? Vemos que ellos vendían lo que serían ofrendas de supuestamente perfectos de ovejas para que pudieran comprar esas ovejas, y esas ovejas lo dieran, digamos, al sacrificio en los corderos, ¿no? Vemos incluso que incluso había estafas. Digamos que yo traía, digamos, mi ofrenda, y el sumo sacerdote me decía que esta oveja estaba mal. Me decía, no, esta oveja hay que matar, lo decomisaban, se podía decir, lo quitaban, decía, esta oveja, este cordero no sirve, se lo llevaban. Y en vez de hacer lo que supuestamente le decían a la persona en ese momento, ¿qué hacían? Lo llevaban a la parte de atrás, como por así decirlo, en un pequeño mercado, ese mismo cordero era vendido. Entonces, ¿para quién eran las ganancias? Para los mismos sumos sacerdotes, para los sacerdotes que participaban en esto que serían las ofrendas. Entonces, las personas iban, incluso llegaban a comprar su misma ofrenda, que tal vez se lo habían decomisado, o que lo tomaban como algo que no era lo correcto para la ofrenda en ese momento. Y en este punto de relato que muestran en los cuatro evangelios, vemos que Jesús se entera de todo esto en el momento en el que él pisa el templo. Ve que en el lugar que había sido determinado como un lugar de oración para el Señor Dios, vemos que lo han vuelto en un lugar de mercado, en un lugar donde se hacen compra y venta, y hacían incluso cambios de dinero, ¿no? Vemos que en ese lugar tal vez era un lugar, como lo decían, ¿no?, los cuatro evangelios, era un lugar santo, era un lugar de oración para el Señor. Entonces, ¿qué habían hecho estos hombres? Lo habían vuelto en un lugar de mercado. En ahí se encontraban todo tipo de animales, ya sean corderos, diferentes tipos de animales que se utilizaban bajo reglamentos según la ley para los sacrificios, ¿no?, en el templo. Y vemos, si nos ponemos a pensar, si había N cantidad de animales, ende también podría verse, si nos ponemos a pensar, que en el mismo suelo se encontraban incluso montones y montones de excrementos de los animales mismos. ¿Por qué? Porque los animales caminaban por ahí, y encima de todo eso las personas seguían caminando, y era un lugar realmente que era santo, y de una manera, se podría decir, muy pero muy espantosa. Los mismos, ¿no?, sacerdotes hacían uso del lugar para su propia ganancia.
y despreciaban realmente lo que el Señor les había dado, se podría decir, según la ley. Pero eso es lo que le molestó tanto a Jesús, que como vemos en la historia misma, el que hizo, agarró su chicote, se podría decir, y con eso empezó a golpear a todos los vendedores que estaban en el lugar, empezó a voltear mesas, empezó a golpear a todos, a hacer escapar animales, hacía voltear las mesas, hacía perder el dinero. Pero hizo todo un caos, porque él estaba tan pero tan molesto por la manera en cómo le daban uso a un lugar que era totalmente santo, un lugar que era más que todo para oración a Dios Todopoderoso. Y vemos que eso fue lo que realmente me impactó, la manera en cómo detrás incluso del templo, de supuestos hombres que eran consagrados para la obra del Señor Jesucristo, para la obra de Dios, perdón, usaban este lugar que era el templo, un lugar realmente santo para sus propios beneficios, ¿no? Y eso fue lo que realmente me impactó mucho. Y fue todo esto lo que pude aprender también, pero es lo que más me llamó la atención. Les agradezco de antemano, querido licenciado, queridos hermanos que están viendo este video. La paz de Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias. La bendición de Dios esté con todos ustedes. Gracias.